y tus caminos no son mis caminos. Porque hay caminos que al hombre le parece que son correctos y al final son caminos de muerte. Yo quiero en esta noche, después de 12 años, yo quiero contar este testimonio para que quede en la memoria de cada uno de nosotros y de alguna persona que en esta noche pueda estar escuchando. Yo tengo conocimiento de cuando tenía como 5 años de edad. Y recuerdo que vivía en Caracas con mi familia, con mi mamá, con mi papá y con 3 hermanos. Vivíamos en una parte llamada Carapita. En esta noche estaba mi mamá aquí con nosotros. Y nosotros fuimos criados en aquel lugar. Recuerdo que mi papá practicaba boxeo. Él era boxeador profesional. Y desde muy pequeño él nos llevaba al gimnasio donde él practicaba boxeo. Muchas veces nos íbamos con él a Montalbán. Él nos llevaba en la tarde, a mi hermano Arcide y mi persona. Siempre salíamos con él a trotar. Y de alguna manera nosotros, que éramos sus 2 hijos varones, éramos sus acompañantes. Muchas veces nos llevaba al gimnasio Teo Capriles del Paraíso. De ahí nosotros practicábamos con él. Yo empecé desde niño a ver aquella pera de boxeo, aquellos sacos de boxeo, veía aquellos ring. Y de alguna manera, como niño, me fui identificando a ese tipo de actividad. Ahí nosotros fuimos creciendo. Recuerdo que una vez vi a mi papá peleando por Venezolana de Televisión, estaba mi mamá, mi hermano, y nosotros vimos aquel boxeo aquella noche y aquella pelea. Mi papá la perdió. Yo vi a mi mamá muy preocupada por aquella situación de estar viendo y oyendo por la radio, viendo a su esposo haciendo esa actividad, y la cual lamentablemente él perdió esa pelea. Recuerdo también que en aquellos tiempos mi papá iba a hacer una pelea, a representar a Venezuela en España, y tuvo un accidente automovilístico y se partió una pierna, y eso lo sacó de la actividad del boxeo. Él se vino en un tiempo aquí a Carúpano a trabajar, y nosotros nos quedábamos con mi mamá allá en Caracas, mientras que él trabajaba aquí en Carúpano, buscando la manera de poder ir por nosotros y traernos hacia esta ciudad. Recuerdo que así pasaron unos años y aconteció que a principios de los años 80, mi papá se viene con su familia aquí a la ciudad de Carúpano y empezamos a vivir en calle Colombia. Ahí nosotros llegamos a principios de los años 80 y fuimos creciendo. Ahí mi mamá nos procuró una escuela para nosotros y empezamos como unos niños normales a nuestras actividades escolares. Pero había un sueño en la vida de mi papá, un sueño que él no pudo lograr en el boxeo por el accidente que él había tenido. Pero él tenía 2 hijos varones y había puesto una esperanza en que alguno de sus hijos pudiera realizar esta actividad de boxeo y pudiera alcanzar lo que él no pudo alcanzar. Entre mi hermano Arcide y mi persona había una diferencia, porque mi hermano no se identificaba con aquel deporte y yo empecé desde muy pequeño a identificarme con el deporte del boxeo. Y cuando cumplí 8 años de edad, 9 años de edad, 10 años de edad, yo me compenetré mucho aquí en el gimnasio, en el Cielo Cabrera. Me acuerdo que estaba el difunto Licho y nosotros siempre, mi papá nos llevaba y nosotros practicábamos aquel boxeo.
Y yo recuerdo que habíamos un grupo de jóvenes y de muchachos en aquel momento que nos estábamos preparando. Y yo recuerdo que mi papá siempre hablaba que en él había un deseo de que yo pudiese lograr y alcanzar y prepararme para un campeonato mundial. Y él siempre hablaba de dólares y yo no comprendía de qué dólares él hablaba. Y yo sentí en mi corazón de que lo que mi papá no había logrado, o aquel sueño que no había alcanzado, que yo lo podía alcanzar. Y yo recuerdo que cada vez que yo iba al gimnasio y yo me concentraba en aquellos sacos, en aquellas pelas de boxeo, en aquellos entrenamientos, y empezó a crecer en mí un sueño de algún día llegar a ser campeón del mundo en el boxeo. Cuando cumplo 11 años de edad, ahí continúa creciendo un sueño de un niño que no vio en su padre aquel sueño hecho realidad. Y yo venía creciendo como con aquel esperanza de darle a mi papá como hijo aquel sueño de que tal vez un hijo de él pudiera alcanzar. Y yo quiero decirle en esta noche que lo que estoy contando, yo sé que muchas personas tienen hijos y ninguno se imagina cuando llega un trauma en la vida de un hijo. Yo recuerdo que cuando cumplí mis 12 años de edad y yo estaba practicando en aquel tiempo, mi papá me compraba mucho medicina, me compraba muchas vitaminas, yo tomaba mucho jugo, me esforzaba en el deporte. Y recuerdo que empezaron a darme mareo, a veces se me iba la vista, a veces me sentía el corazón acelerado. Y recuerdo que una vez le dije a mi mamá, mamá, se me va la vista, siento un mareo, no sé qué me pasa. Yo recuerdo que vi la cara de preocupación de mi madre en su rostro, y yo creo y me imagino que mi mamá a lo mejor hizo esa consulta con mi papá. Total es que ellos piensan y mi mamá dice, vamos a llevarte a la policlínica para que te hagan un chequeo. Recuerdo que en esos días fui con mi mamá a la policlínica. Allí un doctor me puso un aparato en el corazón y empezó a examinarme. Y recuerdo que él le dijo a mi mamá de que él había escuchado que yo tenía un problema en mi corazón y que iba a dar una orden para que ella me llevase a la ciudad de Caracas y me hicieran un cateterismo en el corazón. Yo no entendía lo que estaba pasando, no sé si mis padres entendían. Recuerdo que mi papá preparó aquel viaje, mi papá preparó resolver nosotros ir a Caracas. Fue mi mamá, fue mi papá, llegamos allá a una clínica. Recuerdo cuando entramos en aquel lugar, nos atendió un doctor. Yo recuerdo que vi un monitor y el hombre me acostó en una camilla, puso un aparato en mi corazón y allí él empezó a decirle a mi mamá y a mi papá, yo veo aquí que hay una vena que viene del pulmón hacia el corazón. Esta vena se ve normal, pero hay otra vena que se siente que está obstruida. Es como que si tuviese una grasa por dentro y no deja que la sangre circule bien. Mi papá, hablando con él, le pregunta de qué podían hacer. Él dice, hay dos cosas que nosotros podemos hacer. Una, que nosotros podamos hacer una operación y podamos introducir una válvula dentro de esa vena y con una bomba, una perilla, nosotros podamos ir inflando. Corremos el riesgo porque no sabemos de qué grueso está esa vena y si inflamos demasiado se puede partir y si se parte él llega hasta allí. La otra opción es dejarlo así
y que él cumpla sus 18 años. Si él pasa los 18 años, damos vida por él hasta los 22 años. Yo recuerdo que nosotros salimos de aquella clínica y había que tomar una decisión. Mi papá, me imagino que no se arriesgó a hacer la operación se podía partir la vena. Y mi papá, me imagino que confió en Dios, en que el Señor pudiera hacer la obra en mi vida. Recuerdo que nosotros regresamos de aquel viaje solamente. Este hombre que usted ve aquí hoy sabe cuál fue el trauma que se trajo aquel niño de 12 años a la ciudad de Carúpano. Mis padres nunca me preguntaron cómo te sientes, cómo estás. Mis padres, me imagino que por no tener conocimiento o no ser unas personas con un tipo de mente que pudieran haber pensado que yo pude haber quedado con un trauma, nunca pensaron haberme llevado a un psicólogo o a un psiquiatra para que tratara conmigo. Yo venía de Caracas a la edad de 12 años, prácticamente con una fecha dada por la ciencia médica. Yo venía con una vida determinada. Yo venía, como quien dice, desahuciado por los médicos, porque ellos me habían dado un plazo de vida. Yo recuerdo que cuando llegamos a Carúpano y me tocaba ir a la escuela, a mí me venía a la mente las palabras que había dicho el médico. Y yo pensaba lo siguiente: tengo 12 años, faltan 6 años para yo cumplir 18. El doctor dijo que la posibilidad de que yo muriera a los 18 era como de un 90%. Cuando cumplí mis 13 años, me recuerdo que me senté en la cama del cuarto y dije, ya me falta menos para morir. El diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta noche, había puesto en la mente y en el corazón de un niño de que su vida estaba determinada a llegar hasta los 18 años. Mi mamá está sentada en esta noche, en este culto, yo creo que por primera vez escuchando lo que yo estoy hablando y lo que estoy diciendo. Es la primera vez que cuento esto. Y yo recuerdo que en los años 80 estaba muy de moda, era la era de los hippies, era la era donde empezó la juventud a consumir mucha droga. Y en aquel tiempo nosotros éramos un grupo de jóvenes que nos reuníamos en la esquina de la casa y habían de aquellos jóvenes quienes estaban o habían caído de alguna manera en el consumo de la droga. Yo recuerdo que cuando a mí me entraba en la crisis de aquellos nervios, habían amigos que me invitaban a consumir marihuana. Y yo recuerdo que ahí comencé a experimentar aquel consumo. Cuando cumplí mis 14 años, yo empecé a meditar de que ya me faltaba menos, me faltaban 4 años. Cuando me di cuenta, comienzo a consumir droga a partir de los 13 años. Cumplo los 14, cumplo 15 años. Mi papá y mi mamá, muchas veces, ellos no entendían cuál era mi comportamiento. Recuerdo que hace poco en Brasil se lo dije a mi papá y le dije, cuando ustedes vieron el comportamiento que yo tenía, tal vez ustedes se hubieran sentado conmigo y me hubieran preguntado, Dani, ¿por qué tú tienes ese comportamiento de rebeldía? Y tal vez yo como joven, yo hubiera contado el trauma que yo había traído de aquella noticia que dio el médico allá en Caracas cuando tenía 12 años. Pero ellos nunca me lo preguntaron.
Recuerdo que una noche tenía como 14 años y llegué a la casa casi a la 1 de la mañana. Y recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá: Alcide, llegó Dani. Cuando él abrió la puerta, lo primero o el recibimiento que hizo mi papá hacia mi persona fue darme un golpe en la cara. Y el golpe me lo pegó en el oído. Y en el momento que sentí el golpe, yo me fui de la casa, di la vuelta y me fui. Y justamente me fue a acostar a dormir al frente de la policlínica, a donde había el señor, donde el médico había dicho que yo tenía un problema en el corazón. Me acosté en un banco que estaba allí en la plaza de la policlínica. Allí me quedé dormido. Y el otro día, a las 8 de la mañana, me despierto y cuando me levanto, me voy hacia la casa y veo a mi papá que está allí lavando el camión. Me acuesto, paso para la casa, él no me dijo nada y fui al cuarto y me recosté. Me quedé dormido. En la tarde me levanto y pasaron los días. A los días me di cuenta de que cuando hubo un momento que fuimos a una piscina, yo tranqué la nariz y cuando soplé me di cuenta que salía aire por mi oído. Le dije un día a mi mamá: mamá, ve lo que me acontece. Cuando yo tranco la respiración y soplo, siento que me sale algo por el oído, me sale aire. Yo sentí que aquel golpe que mi papá me había dado había causado un daño en mi oído. Yo no sé si fue que rompió el tímpano, pero algo aconteció allí. Yo pasé más de un año con ese problema en mi oído. Yo siempre he querido explicar o preguntarle a algún médico otorrino que tenga que ver con eso para que él me explique qué fue lo que aconteció allí. Porque ese problema que me quedó en el oído se me curó como al año y medio. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Yo quiero decirte en esta noche de que a veces hay trauma que un niño, que un joven trae de su casa, y muchas veces los padres no tienen el cuidado de preguntarle el porqué de la rebeldía o el porqué del comportamiento. Yo cada vez que cumplía un año, cuando cumplí mis 15 años, decía: me faltan 3 años, pero nunca tuve un padre o una madre que me preguntara el porqué de mi comportamiento. Recuerdo que cuando cumplí 16 años, no solamente consumía droga, sino que también la estaba vendiendo. Y un día mi hermano descubre una droga que tenía guardada en una chaqueta, en una camisa. Y él llamó a mi papá y mi mamá. Le dijo: papá, vengan rápido para la casa porque encontré de que Dani tenía una droga aquí guardada. Yo me metí hacia el cuarto, agarré a mi hermano y lo golpeé, agarré la droga que tenía allí y la escondí. Y todas esas cosas yo las hacía porque cada vez que cumplía años, yo sabía que me estaba acercando a los 18 años de edad. Recuerdo que cuando cumplí los 17, los nervios o el saber de que me faltaba un año, solamente Dios y solamente aquel joven sabía aquella tristeza que había en su corazón. Siempre recordaba las palabras de aquel médico que le había dicho a mi mamá y a mi papá: nosotros, o la ciencia médica, da vida por él hasta los 18 años. Recuerdo cuando cumplí los 18 años, aleluya. Solo tú sabes, Señor. Recuerdo cuando cumplí 18 años, me fui a aquella plaza frente de la policlínica y me senté en el mismo banco donde había recibido aquel golpe de mi padre. Y yo siempre he sabido de que allá arriba hay un Dios grande y poderoso. Y yo le decía al Señor: Señor, perdóname,
porque he sido de los hijos de mi padre, de los hijos de mi madre, yo he sido la oveja negra. Yo he hecho sufrir a mi mamá porque mi mamá lloraba mucho. Mi mamá se preocupaba mucho porque yo amanecía en la calle. Yo hice muchas cosas malas cuando estaba joven. Yo decepcioné mucho a mi familia. Peleé mucho en la calle. Y yo sé que yo no tenía la culpa. Pero aún cumpliendo 18 años, nadie me preguntó. Y cumplí los 18 años. Y yo estaba esperando que el corazón se me parara, o que la respiración se me parara, o que me diera algo. Y yo morí. Y recuerdo que cuando fueron pasando los meses para cumplir los 19 años de edad, y cumplo los 20 años, recuerdo que aquel hombre había dado que si yo pasaba de los 22, iba a morir de cualquier cosa, menos del corazón. Y cuando fueron pasando los años, y yo cumplo los 22 años de edad, yo dije lo siguiente: Señor, te di gracias porque pasé los 18. Te di gracias, Señor, porque llegué a los 22. Pero llegué a los 22 años con haber hecho el peor experimento en mi vida, que había sido el consumo de la droga. Y recuerdo que ya no bebía y no consumía droga porque tenía un trauma, porque yo pensaba que en cualquier momento me podía morir, sino porque lo empecé a hacer porque ya yo estaba, como quien dice, festejando con alegría de que Dios ya no me iba a quitar la vida por aquella enfermedad que había en mi corazón, o por aquel problema que los médicos habían detectado que había en mi corazón. Igualmente empecé o continué consumiendo estupefacientes. Recuerdo que Dios me dio el privilegio de tener un hijo, de casarme, y viví en Margarita, viví en Caracas, y a lo último terminé llegando a la ciudad de Puerto La Cruz. Cuando llego a Puerto La Cruz, toda aquella mala vida que había tenido cuando jóvenes, llegué con un trauma a los 20 y pico de años, con un trauma de que mi padre no había alcanzado un campeonato mundial en el boxeo, y que por la enfermedad que se me había detectado en mi corazón, yo tampoco había logrado un sueño que había en mi corazón y un sueño que había en el corazón de mi padre. Y yo sentí una frustración grande porque mi padre no había alcanzado el sueño de haber sido un campeón mundial en el boxeo, y yo había también llegado a una edad donde yo tampoco había logrado alcanzar. Pero todo el aprendizaje que tuve en el boxeo lo empecé a aplicar en la calle. Empecé a hacer muchas peleas en la calle y me metí en muchos problemas. Y uno de los mayores problemas que tuve allá en la ciudad de Puerto La Cruz, recuerdo que un día estábamos allí trabajando, y después que yo recogí toda la mercancía, yo tenía un hijastro en aquel momento, y mi hijastro dice un hombre que el niño fuera a un bar que estaba en el frente a buscar a un hombre. Y yo le digo, no, él no va a ninguna parte porque él es un niño de apenas 10 años, es menor de edad, y él no va a entrar en aquel lugar. Yo recuerdo que aquel hombre se acercó donde yo estaba y sacó una navaja de su bolsillo y me la colocó en mi cara. Yo empiezo a discutir con el hombre, y yo sentí cuando él apretó aquella navaja en mi rostro, y de momento las personas que trabajaban ahí en el mercado nos hicieron
una rueda. Las personas que estaban detrás de él y quedaban frente a mi persona me hacían señas que me quedara tranquilo, porque yo cada vez que hacía decirle algo a aquel hombre, el hombre me decía que me iba a cortar la cara. Y yo pensé, si yo hablo, él se va a llenar de ira y me va a cortar la cara. Pero yo decía, pero en el momento en que tú me quites la navaja de la cara, yo te voy a matar. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice en esta noche. Recuerdo que yo no le contestaba nada al hombre y siento en aquel momento cuando el hombre retira un poco aquella navaja de mi cara. Yo le pongo la mano en el pecho y él se cae. Recuerdo que agarré 2 piedras. Aquel hombre se levantó de aquel lugar y salió corriendo. Yo salí corriendo detrás de él. Había un amigo que estaba conmigo y como yo iba corriendo y llevaba una piedra tan pesada, él me pasa en el camino. Me dice, Dani, yo lo voy a agarrar. Yo le digo, Jorge, agárramelo. Y corrimos 3 cuadras y media. Cuando yo cruzo en la última cuadra, veo que Jorge está luchando con él en el piso. Y le digo, Jorge, apártate. Cuando Jorge se aparta, el hombre está en el piso, pero viene hacia mi persona. Cuando yo lanzo la primera piedra, la piedra le pasó por un lado y se partió en el asfalto. Cuando yo lanzo la segunda piedra, le pegué en el rostro. Inmediatamente yo vi cómo se le abrió la frente a aquel hombre en aquel momento. El diablo me decía, agarra aquella botella que está allí, pártela y métesela dentro de la barriga y se la dejas adentro. Yo agarré una botella que estaba allí, la partí y cuando me dirijo hacia aquella persona, allá llegaron unos amigos que estaban conmigo y me aguantaron y me dijeron que no hiciera eso porque el problema iba a ser más grande para mí. Recuerdo que ellos me dominaron en la fuerza y se fueron caminando conmigo. Yo me fui para la casa. Esa noche me sentí mal, me acosté a dormir, me levanté el otro día como a las 3 de la mañana para ir a Puerto La Cruz. Mi esposa en aquel momento me dice, ¿tú recuerdas lo que pasó ayer? Y yo le digo, sí, yo recuerdo lo que pasó ayer. Me dice, tienes un grave problema en el mercado. Yo así me fui para el mercado, saqué la mercancía y cuando estoy colocando, llegó Jorge, el que había aguantado el hombre, y nos pusimos a meditar. Ese hombre tenía familias en el mercado. Se acercaron a mí y me dijeron, tú no te imaginas el grave problema en que tú estás metido ahora. Estas son gente que están acostumbradas a pelear con cuchillo, con machete, y ellos te van a matar. Y yo me quedé pensando con los compañeros que trabajan conmigo y recuerdo que le decía a uno, si el hombre viene a buscar problemas, tú te metes. Y me decía, Dani, yo no me meto. Y yo le preguntaba al otro y le preguntaba al otro y ninguno de ahí me decía, o todos me decían que ninguno se iba a meter en ese problema. Yo le dije a Jorge, cualquier cosa que venga el hombre, nosotros pegamos espalda con espalda y nosotros nos defendemos aquí. Nosotros metimos cuchillos, metimos machetes, metimos palos, metimos piedras, metimos todo para defendernos. Gloria al Señor. Y le digo, ahí fueron pasando las horas. Y me dijeron, el hombre está recluido en el hospital Racetti. Ese día no aconteció nada y yo me fui para la casa. Me fui para la casa y decidí esa noche, esa tarde, viajar y mi papá estaba en Puerto Ordaz, en San Félix. Yo busqué la dirección y dije, yo me voy para San Félix. Cuando me monto en el autobús el otro día, en el autobús donde yo voy, escucho de noticias.
escucho una noticia que dice de que hacía un día había acontecido un problema cerca del mercado de Puerto La Cruz y estaba un hombre herido y que acababa de fallecer en aquel momento. En mí entró aquel temor de irme de aquel lugar porque yo había recibido la noticia de que el hombre había fallecido. Gloria a Dios. Yo compré el pasaje, me fui para Puerto La Cruz, me fui hacia Puerto Ordaz. Allá llegué donde estaba mi padre, con una crisis de nervios, empecé a llorar, me encontré a mi hermano River, a mi papá, y me puse a llorar en aquel lugar. Gloria al Señor. Allí pasamos un mes, resulta que el hombre no era aquella noticia que nosotros habíamos escuchado, sino había sido otro problema que había sucedido en aquel lugar. Yo te quiero decir algo en esta noche. Muchas veces los traumas que nosotros traemos del niño nos crean problemas como adultos. Yo tenía un comportamiento porque desde niño yo había recibido un trauma. Desde muy pequeño yo había recibido una noticia que me causó un daño psicológico, causó un daño en mi mente y en mi corazón y me hicieron tener una conducta que no era la adecuada. Llegué a la edad adulta y llegué siendo un hombre problemático. Yo recuerdo que mis hermanos decían que yo era la oveja negra de la casa. Y muchas veces, hasta hace poco, he escuchado a mis hermanos decir que yo he sido toda mi vida un hombre problemático. Pero yo puedo entender en esta noche que ellos lo dicen porque yo nunca le dije a ellos el trauma que había causado en mi vida, la noticia que yo había recibido el día que yo fui a aquel médico, a aquel hospital, porque ni mis hermanos o mis hermanos no estuvieron allí. Solamente Dios y yo sabíamos el trauma que yo había traído de aquel lugar o de aquella clínica, porque había sido yo que había sido sentenciado. Yo cargué ese trauma hasta hace unos días. Hasta hace unos días yo tenía ese trauma, porque fue algo que quedó desde muy niño en mi corazón y me tocó hacer muchas cosas por aquel motivo. Llegué a una edad adulta y un día entendí de que yo tenía que entregar mi vida a Jesucristo de Nazaret, que yo tenía que ser liberto de aquel trauma y de aquellos malos pensamientos. ¿Cuántas personas hoy tienen un trauma en contra de sus padres, o en contra de sus madres, o en contra de un hermano, o en contra de un vecino, o en contra de alguien? Y ellos van creciendo y muchas veces los padres, muchas veces los hermanos, muchas veces hacen juicio, muchas veces acusan o nunca preguntan. Siempre fui motivo de burla de mis hermanos, siempre mis hermanos, este es mi hermano Dani, sí, él es la ovejita negra de la casa. Yo tengo un hermano que es mi hermano Alcide, él hasta el día de hoy, él es la eminencia de la familia, él es lo mejor. Pero yo sé en el Señor que Él ha hecho cosas peores que yo nunca hice, aún en mi vida mundana. Pero nadie ve eso. O mi familia nunca lo ve, nunca lo vio. Y yo recuerdo que ellos lo dijeron de mí. ¿Por qué? Porque las cosas malas que yo hice, las hice a luz pública. Siempre fui la vergüenza de mi familia. Siempre fui la vergüenza del hogar. Pero cuando fui joven, pero cuando fui niño, mis padres nunca me sentaron para preguntarme por qué yo tenía esa conducta. Porque si me lo hubieran preguntado, yo le hubiera dicho la razón. Por eso que yo le digo en esta noche a los padres, cuando ven una conducta en un hijo, debe de llamarlo y preguntarle el por qué, qué te está pasando, qué te está sucediendo, por qué tú actúas de esa manera. Mi papá siempre quiso contrarrestar la actitud que yo tenía en una forma agresiva.
Yo crecí con esa agresividad. Un niño que crece con un trauma no se arreglan los golpes, no se arregla maltratándolo. Y yo fui maltratado. Yo fui de alguna manera acosado. O el trauma que yo traía desde niño fue, como quien dice, alimentado de alguna manera por mis padres y por mis propios hermanos. Y yo crecí siendo un hombre violento, porque lo que yo había aprendido desde niño, entonces yo lo ejecutaba en las calles. Y cuando me peleaba en las calles, mis hermanos decían, tengo un hermano violento, tengo un hermano que maltrata a las personas, tengo un hermano, pero mis hermanos nunca